Hay lugares, historias, momentos. Todo constituye un mismo viaje, una misma sensación. El abrazo que nos da la vida para decirnos que somos libres, que todo es pasajero y fugaz, como una gota que se funde en el agua y vuelve a nacer. Hoy llego hasta San Francisco del Monte de Oro. En esta localidad se encuentra la Casa Museo Rosenda Quiroga, uno de los museos más emblemáticos de la provincia de San Luis, que refleja la vida y obra de una de las mujeres más importantes de la educación. Mario, desde pequeño, se sintió atraído por la figura simbólica de Rosenda. Eso lo motivó a indagar con profundidad en la historia de esta docente que continuó el legado de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Quién era Rosenda Quiroga? Para aquella persona que no conoce nada de Rosenda Quiroga. Bueno, Rosenda Quiroga ante todo fue una maestra, pero no como cualquier otra, sino que por su gran labor, por lo que es la educación y el progreso de San Francisco, nosotros la consideramos como nuestra personalidad histórica fundamental. Rosenda Quiroga nació en San Francisco y murió en San Francisco, ¿no? Pasó toda su vida en su pueblo, San Francisco del Monte de Oro. Ella desde muy pequeña quiso ser maestra y hay que remarcar, bueno, que Rosenda Quiroga fue la primera maestra normal sanfrancisqueña en ejercer. Ella se egresa en la 4ª promoción de la Escuela Bazán, actual Escuela Bazán, en ese momento Escuela Normal de Maestras. Y bueno, en bien se egresa, la nombran directora acá en San Francisco. Al poquito tiempo, ella termina en 1889, el título en 1890, y ya la nombraron directora de la Escuela de Banda Sur. Ese primer cargo que ella tiene va a ser muy breve porque va a renunciar. Había sucedido que el personal había quedado cesante, entonces ella, como un gesto de compañerismo, de solidaridad con los colegas, va a dejar también el puesto. Eso en San Luis va a ser valorado de manera positiva, esa actitud, y la van a premiar dándole la dirección de la Escuela de Niñas de la Banda Norte del pueblo. Después generó también espacio de educación, ¿no? Exactamente. Rosenda Quiroga fue una figura que desde el lugar que a ella le tocó, trató siempre de contribuir al progreso de San Francisco. Y su mayor legado fue su gran lucha por la creación de una escuela normal en San Francisco del Monte de Oro. Es una figura que
nosotros no terminamos de sorprendernos cómo ella dedicó por entero su vida a la causa de la educación y el progreso del pueblo. A tal punto que, bueno, esa escuela por la que ella tanto había luchado y en la que además, bueno, se desempeñaba como subregente y profesora, tristemente en el año 1930, un año, hay que decir, complicado, incluso bueno, a nivel internacional, una crisis económica importante que afectó a todos los países prácticamente, a nivel nacional un golpe de Estado. Bueno, y aquí en San Francisco hubo un hecho quizá el más infame, el más injusto, que le tocó vivir a esta comunidad, que fue el cierre arbitrario de lo que fue su gran escuela normal, una institución que no solamente era un faro educativo y cultural, sino que además era un motor económico, porque gracias a esa escuela normal, acá a San Francisco venía gente de todos los pueblos y parajes cercanos, incluso de provincias vecinas, solamente para estudiar en esa escuela. Y el hecho de cerrarla generó toda una parálisis y una situación dramática en todo sentido. Y particularmente fulminante fue para la señorita Rosenda Quiroga. Sí. Ella, la verdad que no pudo sobrellevar una situación tan dolorosa como fue perder el fruto de la lucha de toda su vida. Su salud se deterioró rápidamente, Mira vos. en todo sentido. La verdad que fue muy penoso el final de una maestra, de una persona que entregó todo por su pueblo, ya que en cuestión de meses, un año después, ella fallece, un 2 de noviembre de 1931. Si bien el detonante final fue una cuestión cardíaca, pero lo que señalan los testimonios de la época, incluso sus propios escritos desesperados, es que ella estaba atravesando evidentemente por una depresión importante a raíz de la pérdida de su gran... De su vida, en realidad, porque su vida era eso. Vio destruido el producto de toda su existencia y una persona que había dedicado por entero a esa causa no pudo soportar ver la pérdida de... ¿Te parece que Rosenda Quiroga debería ser más reconocida de lo que es? Desde ya, nosotros vamos a estar eternamente en deuda con una figura que como muy pocas, la verdad, entregó toda su vida a la causa del pueblo. Uno busca un punto de comparación con otras personalidades también muy importantes, pero ella especialmente, creo que nunca vamos a poder pagar esa deuda con la figura de Rosenda. Inicialmente esta propiedad fue diseñada para ser utilizada como una residencia de familia. Su tipología responde a lo que habitualmente se conoce como casa chorizo. Llama la atención la presencia de un escritorio-biblioteca, lo cual deja en evidencia la inquietud intelectual de sus habitantes. Ana va a ser quien me ayude a conocer más del lugar. ¿A partir de cuándo emerge la figura de Rosenda Quiroga? Rosenda Quiroga ha empezado a ser conocida los últimos años ahora. Y lo digo así porque he preguntado a maestras de muy ya recibidas, ya son personas grandes de 60, 70 y pico de años, y me comentó que realmente no tenían nada para poder colaborar con el tema de Rosenda Quiroga. Está muy importante que hoy por hoy demos esa posibilidad a los chicos de saber quién era Rosenda Quiroga. Y estamos en la casa, el museo es la casa de Rosenda Quiroga. Sí. Bien. ¿Me puedes comentar más o menos qué hay en esta casa? ¿Cómo se compone? Cuando vengo, ¿qué encuentro? Y por la primera sala vos entrás y encontrás a la señorita Rosenda Quiroga, su familia. Ahí encontrás a la señorita Rosenda Quiroga con la mayoría de su familia. Después Bien. pasamos a la biblioteca. ¿Qué es esto? Que es la parte más importante que tiene la casa, porque es la vida y la obra de ella, ¿sí?
de lo que es. Debe haber pasado mucho tiempo ahí, ¿no? Mucho tiempo. Había un biombo y estaba su cama atrás. Ah, ¿sí? ¿Dormía en el mismo lugar de la biblioteca? En el mismo lugar de la biblioteca. Dormía ahí. Era un lugar muy importante, estaba muy abocada. Después de la biblioteca, ¿qué encontramos? Y después de la biblioteca pasamos por acá por el pasillo y nos vamos a la sala de la señorita, de la cuñada, de Elvira Ojeda, que es donde dormía ella ahí. Y ahí están sus pertenencias de la señorita Rosenda Quiroga también. ¿Se conservan todas las cosas tal cual son? Sí, se conservan tal cual son. Si tú ves los muebles tal cual de la época, ajá, están intactos. Bien. Después pasamos a la otra sala. ¿Por qué? Porque acá mayormente las casas se hacían, continuaban, digamos, había puertas continuadas una a la otra. Como en chorizo. Claro, perfectamente, algo así. Pasamos a la habitación de las chicas, de Rosa y René, que dormían, que eran sus hijas. Y después pasás al comedor. Comedor. Sí, un comedor hermoso, y pasás a la cocina, que mayormente es el lugar donde compartimos nosotros también ese lugar, ¿sí? ¿Tienes idea si se cambió algo de la casa o se mantiene tal cual es? Y por lo que tengo entendido se mantiene tal cual es. No ha cambiado, absolutamente, por lo que yo tengo entendido no ha cambiado nada. Sí, hay pocos lugares, museos, donde está armada la casa con hasta la lapicera que usaba. Hasta la lapicera, sí. Eso, hasta lo mínimo que puede ser, lo insignificante, eso sí. Entonces, el hecho de ser hoy una mujer grande, ¿sí? Ya poder tener la posibilidad de que me den este espacio para yo aprender es algo magnífico. No solamente los jóvenes pueden tener esa posibilidad, ¿sí? Sino que también los grandes, para que el que venga a nosotros de todas las provincias y de todos los lugares tengamos esa posibilidad de llenar y empaparlos a él quién era Rosenda Quiroga y lo que hizo por todos nosotros y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Hoy me encuentro buceando en una historia de vida atrapante, donde la vocación por enseñar fue un faro que marcó un destino e hizo de Rosenda Quiroga una figura omnipresente. Ana, junto a un grupo de colegas, escribió el libro Docente entre dos siglos. Esto significó un punto de inflexión para las autoras. Contame un poquito, ¿cómo llegaste a Rosenda Quiroga? Conocimos a Rosenda sin ir a buscarla, digamos. Llegamos a San Francisco haciéndole conocer a un arqueólogo tucumano que había venido acá a darnos una charla en el Instituto de Formación Docente. Entonces le queríamos mostrar unos aleros con pinturas rupestres. Pero como lloviznaba mucho en la zona, cuando llegamos a San Francisco era terrible el chaparrón que caía, que la gente de la municipalidad nos dijo, bueno, dice, como no pueden ir a hacer el recorrido por las sierras, si quieren los llevamos a conocer un museo, una casa museo, que es la casa de Rosenda Quiroga.
llegamos a la casa y bueno, vemos todo esto que estaba así, digamos, muy bien protegido, muy bien cuidado. Y yo me fui para el lado histórico buscando papeles. Me fui a ver la cuestión de los papeles y encontré en la biblioteca, una biblioteca increíble, de todo, Sí, una biblioteca pedagógica muy buena, muy amplia, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Te encontraste? A mí lo que me llama la atención, digo, porque por ahí uno también en San Luis, Rosenda Quiroga la conoce por nombres, y era como mucho más que una docente porque investigaba Claro, mucho, ¿no? Pero Rosenda no solo fue una docente maestra, porque ella comienza siendo directora, ¿sí? Y lo que nosotros encontramos en sus escritos es ese amor por la formación docente. En ese descubrimiento, en ese sin querer, apareció la necesidad de hacer la Claro, investigación. entonces nosotras tratamos de ir a ver cómo ella analizaba, cómo ella veía la educación y cómo veía el normalismo que aplicaba en su escuela. ¿Qué conclusión llegaron de eso? ¿Cómo veía ella la educación? Lo que ella propicia, digamos, en sus docentes, que sean personas de un amplio conocimiento, ¿sí? De conocimientos interdisciplinarios, de conocimientos múltiples, que sean personas curiosas, observadoras. La observación, todo eso está escrito. En los escritos de Rosenda está. En este encuentro con Rosenda Quiroga, ¿cómo se genera la necesidad de escribir este libro? Nosotras lo que quisimos hacer en la obra, en el libro es rescatar los documentos dejados por Rosenda, al menos los que nosotros encontramos en su casa. Y ahí nosotros pretendemos que eso quede para la formación docente de San Luis y de la Argentina, porque forma parte de la historia de la educación argentina. ¿Y hay algo que te haya llamado la atención o te haya sorprendido? Mira, Rosenda, tanto a mí como a mis compañeras, cuando la íbamos leyendo y descubriendo, siempre nos daba escalofrío. Sí. Sí, y ahora también me da escalofrío. Hablar de ella y leer lo que ella ponía, porque vos vas notando la vocación que ella, la vocación docente. Y la vocación docente es algo que la tienes o no la tienes. Sí, y como muy todas fuerte. las vocaciones. Claro, pero la fuerte. vocación docente, uno se involucra mucho con el ser humano. Y tienes que amar mucho al otro, al ser humano, para tratar de llegar a él y de darle algo, ¿no es cierto? Tratar de explicarle algo. Ser educador es poder tener la misma energía para enseñar como para aprender. Es estar en ese estado de curiosidad permanente donde compartir conocimiento es una misión. Germán se vio influenciado por su deseo de enseñar. Fue así que la figura de Rosenda fue emergiendo en su historia. Contame cuál, en cierta forma, sería tu vínculo con Rosenda Quiroga. Mi vínculo con Rosenda Quiroga, verdaderamente, durante mi trayectoria como alumno de la secundaria,
no había mucha información sobre ella, ni siquiera en nuestra propia historia de la educación. Después la descubrimos. Después la descubrimos a Rosenda. Yo ya egresado de maestro, ya médico, digamos, recién puedo ir tomando el conocimiento bien claro y preciso de lo que fue esta señorita Rosenda Quiroga. Bien. ¿Y qué te llamó la atención de lo que descubriste de ella? Que había una casa que había pertenecido a ella, a Rosenda Quiroga, a los padres, y que en ese momento vivía un hermano de ella, ¿no? Ya un señor muy de edad, por supuesto, y que tenía elementos, ¿no?, para, digamos, ilustrar una clase. Tenía la colección de caras y caretas, por ejemplo. Todo el trabajo de ella. Claro, claro. Y es como toma uno contacto accidentalmente casi con sus trabajos verdaderamente, bueno, yo diría que espectaculares, ¿no? Porque leer una crítica que ella hacía en aquellos años y hacerle las observaciones a los alumnos era verdaderamente una cosa muy importante. Yo tengo la sensación como que se la quiere mucho a Rosenda Quiroga en San Francisco. ¿Puede ser? Yo creo que la que han tenido o hemos tenido la suerte de irla conociendo a Rosenda Quiroga, la tenemos que amar. Porque en verdad fue un personaje, un talento de los más grandes que tuvo San Francisco y que estuvo siempre al servicio de San Francisco. Toda su existencia, 40 años frente al aula. La finalización fue la más injusta que puede haber tenido un docente o cualquier obrero, cualquier trabajador, perder su trabajo. Por una injusticia, además, ¿no? ¿Se sabe por qué se perdió el trabajo? Porque cerraron la escuela. Exoneraron a todo el personal de la secundaria. Era la época del 1930, entre Hipólito Yrigoyen, que andaba mal en su gobierno, en su gestión gubernamental, y se produce el movimiento, la revolución, y comienza, lógicamente, la famosa década infame, ¿no? Y bueno, y esto, semejante movimiento en Buenos Aires, confusiones, y bueno, y lo de siempre, ¿no? Claro. Lo de siempre. Y la educación es peligrosa en esos momentos, ¿no? Y claro, y con este antecedente que se produce, que según pareciera el alumno era conservador y posiblemente el profesor era radical, ¿no? Se produce este hecho de violencia en la escuela, que es un disparo de arma de fuego, ¿no? Y que se toma como medida el cierre de la escuela normal. Y la exoneración de todo el personal. Tremendo. Que pertenecía a la secundaria quedó solamente con el nivel primario. Por eso entiendo yo que es digna hasta de un desagravio Rosenda. Más allá de poner en alto su talento. O sea, que ella amaba a San Francisco, pero a la vez lo que hacía por San Francisco se ampliaba para afuera. Totalmente, totalmente. Esto yo creo que, por eso digo que a medida que uno la va conociendo a Rosenda, se va dando cuenta del talento de Rosenda, de la dimensión que era este personaje. Lo bueno siempre parte desde el amor. Lo genuino sobrevive y así se tiñe todo de sentido. Pienso en Rosenda Quiroga y su entrega sensible e intelectual. Pienso en su legado, en cuánta inspiración dejó flotando.
es hora de volver a casa. Ese lugar seguro que me permite entender el mundo desde la distancia precisa para entrar y salir sin intenciones de controlar. Porque solo es cuestión de dejarse llevar.